bienvenidos a todos desde Alicante. Me presento, soy María Antonia Oliva Verdú, presidenta del excelentísimo Colegio Oficial de Graduados Sociales de Alicante. Y bueno, quiero dar la bienvenida a todos para esta jornada sobre incapacidad temporal y la forma de percibirla a través de pago delegado o de pago directo. Quisiera agradecer a la Fraternidad MUPRESPA el haber organizado esta jornada conjuntamente con el colegio. Y bueno, ya os habrá salido a todos el cartelito de que la jornada se está grabando. También quería comentaros que al final de la jornada existirá un turno de preguntas. Esas preguntas podéis formularlas a través del chat y se irán contestando, como os he dicho, al final. Si no diera tiempo, pues se intentarán responder posteriormente a través del correo electrónico. También debéis de tener en cuenta, y nos gustaría que lo cumplimentaseis, el cuestionario de calidad que aparecerá al final de la jornada, puesto que bueno, estos cuestionarios siempre son importantes para darnos una medida del interés y de la calidad de la jornada realizada. Y bueno, ya le damos paso a Elena Legaz Nieto, jefe del área de prestaciones temporales de Fraternidad MUPRESPA, que es realmente quien nos va a contar pues, los intríngulis de cómo solicitar estas cuestiones. Hasta luego, saludos, os dejo con Elena. Muchas gracias, María Antonia. Bueno, yo también Nada. estoy muy agradecida de poder compartir con todos vosotros este momento, porque, bueno, sois un grupo de profesionales que me parece que es, bueno, no tendrá muchos secretos para vosotros lo que os voy a contar, aunque, bueno, también es cierto que siempre se pueden compartir o enseñar posiciones desde otro punto de vista, que es la mutua, y eso es lo que pretendo, compartir con vosotros un ratito de conocimientos de la incapacidad temporal y, y a ver qué tal nos va. Espero que bien. Y muchas gracias a mi compañero Eloy por haber depositado la confianza en mí. Entonces, como os digo, vosotros sois un grupo de profesionales que manejáis todo el tema del derecho del trabajo y seguridad social con muchísima agilidad, seguro, porque os encontráis con millones de casos. Pero bueno, el repaso que voy a dar a lo que es la incapacidad temporal, empezaré por el principio, iremos avanzando y llegaremos a, bueno, a enseñaros, os voy a enseñar el punto de vista también de la mutua en esta prestación. Este es el índice que os estaba contando antes, que vamos a empezar por lo que es la incapacidad temporal y luego vamos a hablar de tres conceptos que a mí me interesa que quede claro porque por lo general he visto que se confunden base de cotización, base reguladora y lo que es la prestación de incapacidad temporal. También vamos a revisar cómo calculamos la prestación económica según el tipo de contingencia y según el tipo de contrato, porque depende muchísimo de estas dos condiciones. Y ya para el final tocaremos lo que es el abono de la prestación por pago delegado y por pago directo. Entonces, la incapacidad temporal, como sabemos, define situaciones que son determinantes debidas a enfermedad común o profesional, sean o no de trabajo, mientras el trabajador reciba una asistencia sanitaria y esté impedido para su trabajo. Entonces, los elementos básicos que la van a definir son una situación de enfermedad, una necesidad de recibir asistencia sanitaria y una incapacidad para el trabajo. Los tres elementos o conceptos van a generar una baja médica. Una baja médica que va a llevar implícito una pérdida de salario. Y esa pérdida de salario es la que vamos a cubrir a través de una acción protectora, que es la incapacidad temporal. La incapacidad temporal exige unos requisitos para ser beneficiario de ello, que es estar afiliado y en alta en el momento del hecho causante. Y en el caso de contingencia común, se requiere tener además 180 días cotizados en los 5 años anteriores al momento de la baja. Es decir, se requiere un periodo de carencia. Lógicamente, la incapacidad temporal es incompatible con el trabajo y, como he dicho, su cálculo va a depender de los dos factores según vamos a ver a continuación, que son la contingencia de que se trate y el tipo de contrato que tiene el trabajador. Es importante que también tengamos siempre presente que la incapacidad temporal va a ser sustitutiva del salario.
¿Por qué digo que es importante? Porque a mí personalmente muchas veces me ayuda a entender qué base reguladora o qué base de cotización voy a tener que tomar para calcular la prestación, como vamos a ver después. La base reguladora siempre va determinada por la base de cotización. Es como si dijéramos el punto de partida del que vamos a salir para calcular luego la base reguladora y luego la prestación económica, que es de verdad el dinero que le llega al trabajador. Entonces, ¿qué es la base de cotización? Que es el primer término que tenemos que conocer y tener claro. Viene definido en el artículo 147 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social y es la cuantía que se emplea para determinar las prestaciones contributivas del sistema de seguridad social. En este caso, la cuantía que vamos a utilizar para calcular la incapacidad temporal por la baja. Es la remuneración total que con carácter mensual recibe un trabajador. Es el bruto del salario del trabajador. Es importante que tengamos en cuenta que cuando cojamos una base de cotización para calcular las prestaciones, hemos de tener siempre presente que las percepciones que sean de vencimiento superior al mensual deben prorratearse a lo largo de 12 meses. Por ejemplo, las pagas extraordinarias. No me vale a mí cogerme en el mes de enero una base de cotización incrementada con esa paga extraordinaria porque no sería justo, no es correcto. Esa paga extraordinaria hay que prorratearla los 12 meses anteriores y la parte que le corresponde la sumaremos a la base de cotización. Se llaman percepciones de vencimiento o superior mensual porque no están todos los meses incluidos en la nómina, es algo puntual. Y es muy importante que, de acuerdo con la orden de cotización, tengamos en cuenta qué topes máximo y mínimo existen en ese momento para saber que la base de cotización no debe superar ni uno ni el otro. Como hemos dicho, una vez conocida esa base de cotización, vamos a conocer la base reguladora, que es el subsidio diario que, partiendo de la base, vamos a utilizar para calcular los importes de las prestaciones que se derivan de esa baja médica. Y la prestación económica es, tomando esa base reguladora, aplicaremos unos porcentajes en función de los factores que vamos a ver a continuación y que ya os he contado, que es el tipo de contingencia y el tipo de contrato. Entonces, está claro que lo primero es una base de cotización del trabajador, que es su salario. A continuación, calcularemos la base reguladora y después la prestación económica, que es, como he dicho antes, el importe que va a recibir el trabajador por su baja médica. La prestación económica, ya vamos avanzando según el tipo de que se trate para calcularla, depende, como hemos dicho, de la contingencia. No es lo mismo tener una baja médica que derive de accidente de trabajo que derive de contingencia común o accidente no laboral. En el caso de contingencia común, sabemos que el trabajador va a percibir el 60% de su base reguladora desde el día 4 al día 15 de su baja. Y ese periodo, al 60%, irá siempre a cargo de la empresa. Los 3 primeros días siempre van a cargo del trabajador, salvo convenios internos que puedan tener empresas que cubran esos 3 primeros días de su trabajador. Cuando la baja alcanza el día 16, vamos a seguir abonando a la prestación al porcentaje del 60% hasta el día 20 y ya va a ser siempre a cargo de la mutua o la entidad que cubra esa contingencia. Y del 21 en adelante, siempre será ya hasta la extinción legal de la prestación, cubierto igualmente por la mutua al 75% de su base reguladora. En el caso de accidente de trabajo, la situación cambia. Accidente de trabajo, enfermedad profesional. Pues sabemos que la prestación se inicia al día siguiente de su baja médica al porcentaje del 75%. ¿Y por qué es al día siguiente de su baja médica? Porque el día de la baja va a cargo siempre de la empresa. Con lo cual, el trabajador va a percibir mayor
porcentaje de prestación si es accidente de trabajo o enfermedad profesional. Aquí hay que tener en cuenta la tipificación COVID. Como sabemos más que de sobra todos, las bajas médicas cuya etiología es de carácter común, pero que derivan de la enfermedad de COVID, han sido tratadas de una manera con más cuidado a raíz de la pandemia. El Real Decreto número 6 del año 20 lo que estableció es que con carácter excepcional y exclusivamente para la prestación económica, la consideración de situación asimilada al accidente de trabajo será esta prestación. Con lo cual, tanto los procesos de accidente de trabajo y enfermedad profesional como aquellos que deriven del COVID son tratados al 75% de la base reguladora desde el día siguiente a su baja médica. Hasta hoy, vamos, no nos podemos olvidar que el COVID existe y aunque hay muchas menos bajas, es algo que está ahí y se mantiene. Este es un poco el resumen para que tengáis el cuadrito. Está la parte de la contingencia común, donde se divide según los días a cargo del trabajador, los porcentajes, tal como ya os he contado, y la parte de contingencia profesional y COVID. Es el resumen de los porcentajes que percibe el trabajador en su baja médica. Pero como os he dicho, además de por la contingencia, que es importante, tenemos que tener en cuenta cuando calculamos una base reguladora qué tipo de contrato tiene el trabajador. En el caso de un contrato a tiempo completo de enfermedad común, vamos a coger la base de cotización que el trabajador tiene el mes anterior a su baja médica, dividido entre 30 o número de días que correspondan con el mes. ¿Por qué digo o número de días? Porque aquí vamos a tener que tener presente la clasificación profesional que tiene el trabajador. Como sabéis, los trabajadores que tienen una clasificación del 1 al 7 cotizan por 30. Luego su base reguladora, el denominador lo tenemos que hacer entre 30 días. Pero los trabajadores cuya calificación profesional va del 8 en adelante es por días. Entonces, esa base de cotización la dividiremos por los días que corresponda a ese mes, sean 28, 30 o 31. En el caso del accidente de trabajo o procesos de tipificación COVID, vamos a tomar la base de cotización que tiene el trabajador por contingencias comunes o por contingencia profesional, dependiendo de si tiene horas o no extraordinarias. Si tiene horas extraordinarias cotizadas, lo que se hace es que se aplican sobre la base del profesional, con lo cual estaríamos calculándole mal la base si tomamos el accidente de trabajo, la cotización por accidente. Entonces, normalmente, la mayoría de los casos, la base de contingencia común es igual a la de AT, pero claro, tenemos que tener en cuenta que si hay horas extraordinarias, a la base de AT habrá que restárselas. Con lo cual, podemos tomar en ese caso directamente la base de contingencia común y le sumamos las horas extraordinarias que haya realizado el trabajador el año anterior a esa baja, dividiéndolo entre, igualmente que en el caso anterior, dependiendo del grupo profesional al que pertenezca, bien por 30 o bien por 31 los días que sea del mes, y en el caso de las horas, entre 365 o 360 si la cotización fuera mensual. La singularidad, porque en principio esto es sencillo, pero la singularidad la podemos tener en los casos que se dan en los que la baja médica sucede el mismo mes en que el trabajador es alta en su empresa. ¿Cómo calculamos esa base reguladora? Tomaremos la base de cotización de ese mes en que ha entrado en su empresa y que a su vez ha causado baja y la dividiremos por los días que correspondan al periodo de alta en su empresa. No tienen por qué ser 30, porque a lo mejor no ha causado, no es del día 1, puede ser del día 10, contaremos los días del 10 al último día del mes y lo utilizaremos para dividir. Esa es su base reguladora.
El mismo cálculo utilizaremos cuando la baja médica sucede el mismo día que inicia su actividad laboral. Entonces, ahí calcularemos teniendo en cuenta, ya tendremos que tener en cuenta qué retribuciones debe tener este trabajador en ese mes y haremos las mismas cuentas. La baja médica puede ser que suceda cuando el mes anterior ha habido un cambio de contrato. Entonces, recordad que os dije que la incapacidad temporal tiene carácter sustitutorio. Entonces, aquí es donde yo me paro y digo, vale, si yo tengo que abonar una prestación que sustituye a su salario y el mes anterior he visto que ha habido un cambio de contrato, tendré que tener en cuenta ese cambio de contrato para calcular su base reguladora y dividiremos entre los días que correspondan a ese contrato. Siguiendo con el cálculo de la base reguladora según el tipo de contrato de que se trate, vamos a ver ahora los contratos a tiempo parcial. Como sabemos, los contratos a tiempo parcial se calculan sumando las bases de cotización que el trabajador tiene por este tipo de contrato cotizadas desde la última alta laboral con un máximo de 3 meses inmediatamente anteriores al hecho causante. Esto lo dividiremos entre los días naturales comprendidos en el periodo. Si son 3 meses justos, pues sumaremos. Si es 31 más 30 más 31, sumaremos. Y ese es el resultado de esa división, será su base reguladora. Digo desde la última alta laboral porque puede ser que el trabajador no tenga 3 meses anteriores. Esto pasa mucho con los fijos discontinuos, que también se les aplica la misma norma. Puede ser que el trabajador no tenga 3 meses y tenga 1 y medio. Entonces, tomaremos esa cotización a tiempo parcial y la dividiremos entre los días que correspondan. El denominador siempre será por días naturales, por el total de los días naturales que corresponden. Aquí, por ejemplo, tenemos un trabajador con un contrato a tiempo completo que en abril, el día 14, su empresa le cambia a tiempo parcial. Su baja sucede en mayo. Entonces, vuelvo otra vez al carácter sustitutorio. Claro, yo tengo que pensar que este trabajador en el momento de su baja lo que tiene es un contrato a tiempo parcial. Vale, pues entonces aquí tenemos las nóminas de la primera parte, que es de abril del 1 al 13, donde la empresa cotizó por él como completo, y del 14 al 30, que son 17 días, ya tengo su contrato a tiempo parcial. Luego yo voy a tomar la base de cotización que tiene en este nuevo contrato, que son 413,19 días. Lo voy a dividir entre los días naturales y ese será su base reguladora a los efectos de su prestación de incapacidad temporal. Un poco las conclusiones para esta parte primera es que la base de cotización va a ser siempre el punto de partida para calcular esa base reguladora. Y la base reguladora, partiendo de la base reguladora, ya empezaremos a calcular la prestación económica, que todo depende de su contingencia, como hemos dicho, del contrato, de los topes y de que haya un prorrateo de percepciones por vencimientos superiores al mensual. ¿Es posible modificar la base reguladora de la AIT? Una vez que nosotros hemos calculado toda la base reguladora, no puede ser modificada en su cuantía. Es decir, aunque la prestación dure más de un año, incluso cambie de año, no se puede modificar con la excepción de la entrada en vigor de una nueva base mínima de cotización que estuviera por encima de la calculada. ¿Por qué? Porque el salario mínimo por debajo no se puede percibir. Entonces, tenemos la obligación de subirle esa base reguladora a la base mínima que por orden de cotización, por ejemplo, haya sido incrementada al cambiar de año. También es posible modificar excepcionalmente la base reguladora cuando sucede un incremento salarial por convenio colectivo, con efecto retroactivo. Siempre tiene que estar cotizado ante la fecha anterior a esa baja. Y luego sentencia judicial o resolución administrativa que establece infracotización anterior a esa baja. También adaptaremos a la nueva base
la prestación económica con independencia de la responsabilidad empresarial que pueda existir. Entonces, una vez has visto ya en general todas las situaciones y los cálculos posibles con los que nos podemos encontrar para la prestación, ahora vamos a ver cómo se materializa esto, cómo el trabajador recibe este dinero. Pues la primera parte, que es lo que os quiero contar, es la parte de pago delegado. ¿Qué es el pago delegado? Es una colaboración obligatoria que tienen las empresas con sus trabajadores, pero este pago lo hacen con cargo a la entidad que cubra las contingencias en el momento de su baja, según hemos visto, con los días que correspondan y los porcentajes. El trabajador va a recibir una nómina durante toda la prestación de baja, igual que siempre. Entonces, con la misma prioridad del salario de los demás compañeros, según tenga costumbre su empresa. Y siempre será con cargo, en este caso, con la mutua. Pero el pago normalmente las empresas, cuando tienen un trabajador en baja, inician el proceso de pago delegado porque es lo más común. Pero sí que hay alguna excepción que se produce y entonces el trabajador ya no estará en pago delegado, que es cuando hay un incumplimiento del empresario que no le abona la nómina a su trabajador, cuando suceden empresas que tienen menos de 10 trabajadores y tienen una baja médica de un trabajador que dura más de 6 meses consecutivos. Entonces, es legal que la empresa diga, mira, ya no me voy a deducir, pasarás a pago directo. Por extinción de la relación laboral, evidente, si ya no estás en empresa, ya no tiene sentido que exista, vamos, no tiene que existir un pago delegado. Y luego en todos aquellos supuestos de prórroga, o bien por agotamiento del plazo máximo de 365 días, que como sabéis existirá una resolución del INS que nos dirá que el trabajador inicia la prestación en pago directo desde el primer día del mes siguiente a que se emite esa resolución. También durante la prolongación de la incapacidad temporal o incluso si sucede un alta por informe propuesta de incapacidad antes de los 365, la empresa puede dejar, en este caso también, de abonar la prestación en pago delegado. Cuando la empresa hace el abono de sus prestaciones, del trabajador, de las prestaciones, sabemos que en la liquidación de sus seguros sociales va a haber una parte que sea la compensación por IT de accidente de trabajo que se descontará en los boletines de cotización de sus trabajadores, porque eso siempre irá a cargo de la entidad que cubra la contingencia de que se trate. Esto de aquí yo creo que a vosotros poco os puedo contar porque se hace todo a través del sistema de liquidación directa, que es el modelo que ha creado la Tesorería General de la Seguridad Social para que, para que exista una relación más o menos directa, supongo, yo no lo conozco tanto, pero en el pago de las cotizaciones a través del sistema red en el que todas las empresas o cualquier tramitador de los seguros sociales tendrá que estar dada de alta. Entonces, a colación de este nuevo sistema de liquidación directa, la Secretaría de Estado de la Seguridad Social emitió el día 13 de abril del 2010 una resolución donde insta a las mutuas a que lleven un control y una verificación de todas las compensaciones en los documentos de cotización que hacen las empresas en pago delegado cuando tienen a sus trabajadores en baja médica. Entonces, aquí en esta resolución, lo que hace la Tesorería es que crea un sistema para que todas las mutuas, al unísono, realicen por unos trámites y unos pasos unas reclamaciones de los importes indebidamente compensados en concepto de pago delegado. Cuando a nosotros nos llega la cotización de toda la información recaudatoria de todos los que nos pasa de tesorería, de todos los boletines de cotización, hacemos un cruce directamente con nuestras deducciones posibles, porque nosotros tenemos las bajas ya preparadas, con su prestación, con sus días y con su contingencia, y entonces
hacemos un cruce para ver si es verdad que la empresa ha hecho bien sus deducciones. Si no ha hecho bien sus deducciones, hay un primer contacto con la empresa en el que ya se tramita, se le comunica que hemos detectado algún tipo de diferencia. Entonces, si esa primera comunicación no llegará a buen término o porque efectivamente la deducción no está bien practicada, tenemos la obligación de tramitar ante Tesorería a partir aproximadamente del 20 de cada mes las reclamaciones que no hemos podido resolver. La empresa entonces podrá ir a través de su sistema red por liquidación directa, podrá ir a su modelo TC130, descargárselo con un correspondiente recargo que es ya directamente propio de la tesorería, donde la mutua no puede entrar a nada. Lo que sí que quiero que os quede claro a todos es que estos trámites, cruce, comprobación, o sea, son trámites que van, da tiempo más que de sobra para que entre la empresa y la mutua haya una comunicación y se puedan resolver y no llegar a haber deuda si es que no procede. Entonces, cuando nosotros analizamos, como os he dicho ya, esas deducciones que ha practicado la empresa, pueden surgir lo que llamamos incidencias en el pago delegado. ¿Y qué tipo de incidencias son? Pues una, la incidencia de una deducción indebida. Trámite aparte, como os he dicho, comunicación con la empresa, ya sabemos que hay que hacer una reclamación. Puede ser que el cruce sea perfecto, con lo cual yo espero X y la empresa me lo ha deducido. Deducción correcta. Y también se da situaciones en las que las empresas, por X motivos, no han practicado la deducción. Entonces, si no han practicado la deducción, tienen todo su derecho a solicitarse a la mutua y así lo harán a través de un contacto con la mutua. Podrán solicitar a un número de cuenta el ingreso de esa cantidad de IT que no se han podido deducir, o imaginaros que ha habido un cambio de contingencia y no ha dado tiempo a hacer esa deducción porque en principio era contingencia común y luego se ha convertido en accidente de trabajo. Como los seguros sociales tienen marcadas unas fechas, no ha dado tiempo, la empresa podrá dirigirse, y de hecho se dirige, a la mutua para solicitar el ingreso de esa diferencia. Insisto, todas las deudas que nosotros comunicamos a la tesorería son susceptibles de modificarse, porque aunque estemos en contacto, sí que puede pasar que el tiempo va transcurriendo y como la obligatoriedad de la mutua, por la resolución que ya os he mencionado, es de comunicar la deuda que tiene la tesorería, no se puede esperar. Pero aún así hay un plazo que nos deja tesorería para modificar lo que ya hemos comunicado. Tendremos unos 20 días o así antes de que entre la deuda en vía de apremio. Yo he detectado en general muchos tipos de incidencias, pero así he puesto algunas que son como más comunes o más básicas, que son las empresas que no declaran el parte delta, no les da tiempo o no lo han hecho por motivos que sean. Errores en el cálculo de la base porque ha habido regularizaciones posteriores que nosotros no conocíamos. Errores por las recaídas, porque a lo mejor hay una recaída que no está informada. Trabajadores que se encuentran percibiendo prestación en pago directo por cualquier motivo y la empresa pues o no le ha dado tiempo, porque cuando ha cerrado sus seguros sociales no lo conocía, o por error directamente lo ha hecho. Pero vuelvo a repetiros que esto es totalmente subsanable. Subsanable siempre y cuando se pueda resolver. Y ahora pasamos a la otra manera en que el trabajador va a percibir esta prestación de incapacidad temporal, que es a través del pago directo. Como hemos dicho, cuando se dan determinadas situaciones que vamos a ir viendo o en regímenes especiales, es la entidad que cubre la contingencia la que abonará directamente la prestación al trabajador por incapacidad temporal. Pero es importante que sepáis que los trabajadores tienen que solicitar a la mutua porque de oficio no se va a proceder. O sea, en el momento que se finalice la obligatoriedad de la empresa en el pago delegado, la mutua no va a empezar a hacer el pago directo.
El trabajador debe estar en eso diligente y solicitarlo, contactar con la mutua y rápidamente, o bien por la web o bien por muchas maneras, podrá iniciarse a tramitar su pago directo. Aquí vamos a ver ya, para terminar, unos cuantos motivos de pago directo que, como ya os he dicho antes, pues son o por regímenes especiales o por situaciones muy especiales. Uno de ellos es los trabajadores que se encuentran en ITE de desempleo. Lógicamente, como ya vimos anteriormente, el trabajador, si causa baja en su empresa, se queda en una situación de baja, mantiene su baja médica, pero la prestación la tiene que cobrar. Entonces, va a cobrar una IT que denominamos IT de desempleo, que va a ser igual que si estuviera cobrando una prestación de desempleo. Va a estar, nosotros calculamos su prestación promediando las cotizaciones que ha tenido los últimos 180 días, los últimos 180 días durante 6 años atrás, aunque bueno, pues si el trabajador ha tenido inmediatamente anterior a su baja el periodo cotizado por desempleo, se calculará con lo que se tiene más cercano a la fecha de desempleo. Los trabajadores del régimen del hogar son otro tipo de trabajadores que son pago directo. Viene regido en el Real Decreto 1620 del 2011 y su base de cotización vamos a calcular, vamos a tomar para hacer el cálculo de su base reguladora, va a ser la que tenga dividida entre 30, independientemente de los días que tenga el mes. Como sabemos, este tipo de trabajadores cotiza por tramos en función de su salario, se le introduce en un tramo que van numerados y esa es la base de cotización en la que se encuentra. Entonces, una vez calculada la base sabida, la base de cotización, se divide entre 30 y la prestación se abona desde el 9º día. Los 3 primeros días también en contingencia común van a cargo del trabajador y se va a ser el empleador el que pagará del 4º al 8º día. Como ya imagino habréis conocido, el Real Decreto 1622 del 6 de septiembre mejora las condiciones de trabajo de este tipo de personas trabajadoras al servicio del hogar, por lo cual adquieren derecho de desempleo a nivel asistencial y económico con efectos 1 de octubre del 2022. Quiere decir que a partir de esa fecha, estos trabajadores van a empezar a cotizar por desempleo. Los trabajadores fijos discontinuos, que son trabajadores intermitentes, funcionan en la actividad en su empresa en función del llamamiento que se llama. Entonces, estos trabajadores, como ya conté antes, se calcula su base reguladora como si de un tiempo parcial se tratara. Se le abona la prestación en pago delegado y en pago directo, y será en pago directo en los periodos de inactividad. Cuando la empresa da de baja a su trabajador por fin de actividad, si el trabajador se encuentra de baja médica, iniciará la prestación en pago directo. Calcularemos el promedio de cotización desde su última alta laboral y esa será su prestación. Los trabajadores artistas y profesionales de taurinos tienen su base reguladora, es un poquito más compleja. La facilidad es que será imprescindible, nosotros le pedimos siempre un certificado a la tesorería a los efectos de abono de prestación, y la tesorería, porque no tenemos medios nosotros de hacerlo, nos ofrece directamente, mediante ese certificado, qué base reguladora hemos de aplicar a este tipo de trabajadores. Los trabajadores autónomos, cuya base de cotización va a ser la del mes anterior a su baja, dividiéndola entre 30 días, independientemente, como pasa con los empleados de hogar, de los días que tenga el mes a que corresponda. Trabajadores en situación de jubilación parcial, que también es otro motivo de pago directo, establecido en esta orden que os pongo ahí, 1187-2015 del 15 de junio, el cálculo de su prestación se asimila al trabajador a tiempo parcial y entonces haremos el promedio igual que en el resto de los parciales. En los casos de prórroga de incapacidad temporal, que ya os he dicho antes, cesa la obligación de pago delegado por parte de las empresas, entrarán en pago directo y a ellos
vamos a calcularles su pago, su base reguladora, como hemos contado al principio, con las normas generales de cálculo de base reguladora. Luego están los trabajadores en situación de ERTE, que es la situación que todos ya conocemos, que a raíz de la pandemia hemos visto muchos casos, los expedientes de regulación de empleo. Pero va a ser con la reforma laboral que sucedió en diciembre, que va a impulsar estas situaciones para garantizar la estabilidad del trabajo y transformar el mercado de trabajo. Hemos visto, o se ha visto, que es un sistema que ha funcionado bien, porque no ha habido tantos despidos como si no existiera esta figura. Por eso la reforma laboral impulsa todavía más estas prestaciones, modificando el artículo 47 y añadiendo un nuevo artículo que es el estatuto, que es el 47 bis del Estatuto de los Trabajadores. Entonces, la empresa, de acuerdo con el estatuto y con estos artículos, podrá reducir temporalmente la jornada de trabajo de sus trabajadores o directamente suspenderla. Nosotros, la mutua, a un trabajador que se encuentra en baja médica, entra en esta situación, procederemos igualmente procederemos igualmente a realizar el pago directo de la parte que no trabaja o de todas si la suspensión es total. Aprovecho para recordar que el artículo 47, con las novedades de la reforma laboral, lo que hace es el ERTE Top, que es ya muy conocido, incluso antes de la pandemia existía, ese se mantiene igual, que es el técnico, el de producción, el de organización, y luego está el de fuerza mayor, que es una novedad que introduce la reforma laboral en este artículo, que es por impedimento de la actividad por decisión gubernativa. Se conoce que el legislador, que ya ha vivido una experiencia bastante negativa durante años anteriores, ha decidido directamente incluir esta situación de ERTE de manera legal, porque, como sabemos, ha habido muchos cierres de empresas debido a que se ha procedido en una comunidad determinada a directamente cerrar la actividad o cesar la actividad. Ese ERTE de fuerza mayor que hemos utilizado durante la pandemia ya está establecido legalmente en el artículo 47. Y luego la reforma también ha introducido, como os he dicho, el artículo 47 bis, que es algo más complejo y debido a su complejidad tendrá que ser activado por el Consejo de Ministros. Entonces, es complejo porque divide en dos los tipos de ERTE para este caso, que serán los cíclico y los sectorial. Los dos han de estar activados por el Consejo de Ministros. El cíclico es una situación macroeconómica caótica, un poco como hemos vivido en determinados casos durante la pandemia, y el sectorial, que se produce cuando en un sector muy determinado aparecen unos cambios que han de reactivar o por así decirlo, reinventar esa actividad, como ha pasado con las agencias de viaje. Siempre será activado por el Consejo de Ministros, independientemente del que lo promueva, sea el Ministerio o sea, pero hasta que no esté activado y con la publicación en el BOE, estos dos tipos de ERTE no llevarán efecto. La baja médica del ERTE, nosotros la vamos a calcular la prestación económica igual que si se tratara de un desempleo, teniendo en cuenta que no es lo mismo un ERTE total que un ERTE parcial, y tendremos en cuenta ese pago de ese trabajador por los porcentajes en los que se encuentra. Estos son los porcentajes que se utilizan sobre la misma base reguladora que hubiera debido tener en caso de pasar directamente a desempleo. En el caso del ETOP, que es el común, el 70% de su base reguladora, los 180 días, igual que pasa con el desempleo, pasando al 50% del 181 ya en adelante. El de fuerza mayor es toda la prestación al 70%, igual que sucedió con los ERTE COVID, que todas las prestaciones eran al 70% hasta la extinción de la AIT. Por supuesto, los topes han de tenerse en cuenta porque la situación personal del trabajador es importante a la hora de calcular los topes, tal como se aplica en las prestaciones de desempleo. Y luego el mecanismo red
que os he explicado que que se calcula el 70% de la base reguladora. Entonces, como veis, aquí está protegiendo la ley a estos ERTE que han sido como nuevos, que vienen que digamos que son la foto de una experiencia que ya hemos vivido. Entonces, a estos no les pasamos al 50% a partir del día 181 y así pagaremos su prestación. En los de mecanismo red, la peculiaridad es que la prestación está topada al 225% del IPREN con independencia de la situación personal. Esperemos no encontrarnos muchos casos porque sería mala señal para nuestro país. Y ya el último pago directo, el último trabajador que es exclusivamente pago directo, es el sistema especial agrario. Estos trabajadores vamos a calcular sus bases reguladoras partiendo siempre de la norma general, si es un completo, si es un parcial, si es fijo discontinuo. El agrario no tiene ningún cambio en ese aspecto, salvo cuando es un trabajador por jornadas reales. Y estas son inferiores a 23 días, que como sabemos, si nosotros nos encontramos con un trabajador por jornadas reales que supera estos 23 días, lo que es, calculamos su prestación como si de un trabajador a tiempo completo se tratara. Pero en el caso de las jornadas reales inferiores a 23 días, no es así. Entonces, como imagino sabréis, ha dado muchos quebraderos de cabeza el cálculo de este tipo de trabajadores y de bases reguladoras. Las mutuas han tenido que hacer muchas consultas al INS, muchas consultas a la Dirección General de la Seguridad Social y al final, con el paso de varios cruces de información, la Secretaría del Estado de la Seguridad Social ha determinado que se aplicará lo establecido en el Real Decreto 1131/2002, por el que se regula los trabajadores a tiempo parcial, así como su jubilación. O sea, vamos a tener que calcular la base reguladora de los trabajadores agrícolas con jornadas reales inferiores a 23 días como si de un trabajador a tiempo parcial se tratara. Sumamos todas las jornadas reales, la cotización que ha realizado ese trabajador y lo dividiremos por los días naturales a que corresponda este periodo. Y ahora, pues ya por mi parte he terminado. Espero que más o menos os habrá ayudado en algo esta exposición. Y ahora quiero dar paso a Eloy. Hola, buenas tardes. Soy Eloy Ávila, el director provincial de Fraternidad. Muchísimas gracias, ante todo, Elena, muchísimas gracias al Colegio de Graduados Sociales, en su nombre a María Antonia Oliva, por permitirnos colaborar con esta charla, y a todos los presentes por estar ahí presentes, permitiendo que podamos compartir estas experiencias. Ahora llegaría el turno de preguntas. Os agradeceré que a través del chat las vayáis reflejando. Ya veo que tenemos algunas y ahora se las traeremos a Elena para que gustosamente nos las contestará. Pero sí que quería hacer una pequeña acotación respecto a uno de los temas que han salido en la charla, fundamentalmente sobre el tema del pago delegado. En el caso de Fraternidad, lógicamente, nosotros no queremos que las empresas abonen recargos cuando se trata de deducciones indebidas. Intentamos por todos los medios solventar la situación antes de que se produzcan estos recargos. Y comentaros, Fraternidad tiene en su oficina digital una herramienta donde se puede hacer los cálculos de lo que en este caso tendría que deducirse por cada uno de los trabajadores que han estado en situación de incapacidad temporal. Puede ser, como bien ha comentado Elena, que haya situaciones en las que nos encontremos con que nuestra base reguladora sea distinta a la que vosotros estéis practicando, y ello converge en una situación en la que cuando se cruza la información produce un error, y puede ser circunstancia en la que vosotros no tengáis alguna información
que nosotros dispongamos porque nos haya llegado alguna cuestión, parte recaída, alguna parte a través del sistema red que no dispongáis y que eso dé lugar a esa impronta respecto a las deducciones. Por eso digo que poner a disposición vuestra nuestra oficina digital para que podáis consultar todo aquello que comprende las deducciones y que no llegue el momento de que se produzca un recargo una vez que ya se haya reflejado la deducción. Bien, tenemos alguna pregunta ya a través del chat que nos dice: trabajador que estando de baja por IT ve extinguida su relación laboral por terminación de contrato, despido, y la empresa en la liquidación le abona días de vacaciones no disfrutadas. ¿Cómo se gestiona el pago directo de la IT? Y hay una segunda pregunta: ¿desde qué momento empieza el abono del pago directo? La voz de Elena, disculpa. Ahora. Ahora, muchas gracias, disculpa. La prestación, o sea, la cotización de las vacaciones no disfrutadas van aparte siempre, se tienen en cuenta a la hora de empezar el inicio del pago directo. El trabajador se encuentra en situación asimilada al alta los días que correspondan a esas vacaciones, de tal manera que nosotros iniciaremos el pago de la prestación en pago directo desde el día siguiente real en el que ha sido baja médica, solo que pasaremos a abonarle la prestación de IT desempleo transcurridos los días que corresponda a la cotización por vacaciones. Si el trabajador tiene 5 días de vacaciones, no empezamos a pagarle al 70% desde el primer día, no. Los 5 días de vacaciones los vamos a pagar como una IT normal. Muchas gracias, Elena. Mientras se animan, tengo por aquí alguna otra pregunta que nos ha llegado y la primera que me llega, aunque no es motivo de esta charla porque saca a colación el Real Decreto 1322, pero nos indica que, bueno, sobre esto, en el momento que se resuelvan todas aquellas dudas que se están planteando, pues seguro que haremos algún monográfico de ello. Aquí lo que nos preguntan es cómo afectará a las prestaciones de incapacidad temporal los cambios que con la entrada en vigor de la Ley 1322 sobre el nuevo sistema de cotización de autónomos puede realizar. Pues vamos a ver, esto lo tenemos tan recién sacado del horno que, bueno, nos resulta bastante complicado de interpretar porque es una ley muy profunda, tiene muchísima enjundia, pero bueno, lo importante es saber que a partir del 1 de enero del 2023 los trabajadores autónomos van a empezar a cotizar en función de su rendimiento neto. ¿Qué significa esto? Que en los 3 primeros años, 23, 24 y 25, el trabajador tendrá que cotizar en unas tablas que ya le facilita la ley, la tesorería, y en función de sus ingresos que deriven de los rendimientos netos, que es el ingreso menos las deducciones, ahí tendrá que ajustarse el autónomo, el trabajador autónomo. Entonces, puede ser que cuando un trabajador empieza el año, tiene unas perspectivas, como sabemos pasa el año y cambian esas perspectivas, sube y baja, la tesorería le da, o la ley le da la opción de cambiar durante cada 2 meses esa base de cotización. ¿Qué sucede si en ese momento el trabajador autónomo causa baja médica? La mutua va a utilizar la base de cotización que tiene en ese instante, en el momento del hecho causante, el mes anterior a su fecha de baja. No va a tener en cuenta ni los cambios habidos ni los futuros porque no puede. Entonces, nosotros calcularemos la base reguladora según el momento del hecho causante y el año fiscal, cuando se cierre, va a ser la agencia tributaria y la tesorería las que juntos van a estudiar qué tipo de cotización le corresponde a su trabajador de acuerdo con las declaraciones al fisco. Esto no va a revertir directamente ni en la prestación ni en la mutua. En la mutua no va a revertir porque el resultado de ese suma y resta de cotización no nos lo ingresarán ni nos lo quitarán si fuera al contrario. Y por supuesto las prestaciones tampoco se van a cambiar. Si nosotros le pagamos en su momento por una prestación, así va a ser como vamos a seguir pagándole y la tesorería nunca nos va, ni nosotros vamos a reclamar al trabajador
ni nos va a reclamar él porque no se va a reajustar. Se queda igual. Perfecto, muchas gracias, Elena. Tenemos por aquí otra pregunta que nos dice si se tendría en cuenta en la base de cotización lo percibido en concepto de gastos de transporte. No, hay conceptos que nos meten en nómina que son salariales y extrasalariales. Y el concepto de salarial, los conceptos salariales están supeditados al reglamento del impuesto de la renta. Entonces, el desgaste de herramientas, las dietas, prendas de trabajo. Entonces, en la base de cotización no deben ir, salvo que haya un exceso, o sea, hay una cantidad que es la que se declara a Hacienda. Si se supera esa cantidad, pues entonces sí, tendríamos que revisarlo y añadiríamos. Pero en principio es un concepto salarial que no entraría en la nómina ni en la cotización, vamos. Muchísimas gracias. Tenemos otra pregunta por aquí que nos dice, a la vista de la mejora introducida legalmente para el personal del trabajador del hogar, en relación con la cotización por desempleo desde el 1 de octubre, ¿cuándo empezarían a cobrar la prestación por IT desempleo? Pues de momento tienen que tener los 180 días cotizados. Las empleadas de hogar inician a cotizar por desempleo el 1 de octubre. Sí que es posible que el empleador le dé de baja el día 20 de octubre, me lo invento, y la trabajadora haya tenido cotizaciones previas en el régimen general. Entonces, si ha hecho una cotización por desempleo y cubre su prestación, entraría en IT desempleo. Si no tiene ninguna, tendría que esperar 6 meses para cotizar la IT como desempleo. Perfecto. Pues reitero mi agradecimiento, Elena, por tan excelente presentación. Reiterar igualmente a María Antonia y al Colegio de Grados Sociales su disposición para estas jornadas. Y si no existen más preguntas, vamos a pasar, si os parece, a la encuesta, que os agradeceremos la contestéis, y quedamos una vez más a vuestra entera disposición, emplazándoos para finales del próximo mes, que tendremos la siguiente jornada, que seguro que será de vuestro interés. Muchísimas gracias a todos.